Bienvenido, muy buenas noches. Aquí estamos, edición de jueves en nuestra señal. Esto se llama TDC Noticias. Señor Pablo Almena, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Javier? Muy bien. No se nota. Bueno, mejorando. Mejor que ayer y mucho mejor que antes de ayer, ¿eh? Bueno, espero que estén todos bien en su casa y usted que zafe, que esté lo mejor posible. Sí, esperemos que sea así. Aquí estamos iniciando nuestro programa. Ya hay mucha gente que está sentada viendo, como se verán ustedes. Es una cámara atenta, inteligente que va filmando que no ha venido a visitar. Sí, Así sí, que sí, le sí, saludamos a la gente que no ha venido a visitar, está viendo el programa. Y usted también puede participar de nuestro programa, tiene que venir y bueno, lo vamos a estar ubicando aquí. ¿Con qué adelantos en el día de hoy, Pablo? Nos vamos a meter en el debate en Venado Tuerto sobre la situación entre la Intendencia y el Consejo Deliberante. El disparador en esta oportunidad fue el envío de la nueva ordenanza tributaria que va a regir a partir del año que viene. Y además vamos a estar recorriendo la región. Una gran noticia en la localidad de Vigano, un emprendimiento muy interesante que plasma la cuestión de el Estado en el centro de la escena a la hora de actuar en la economía. Y además vamos a estar, Javier, dialogando con una diputada nacional porque en el día de ayer se sancionó en la Cámara de Diputados media sanción de la ley para la creación del Juzgado Federal en Venado Tuerto, que va a tener injerencia sobre toda nuestra región, incluido una porción del Departamento de Constitución y el Departamento Caseros, un reclamo que viene existiendo desde hace mucho tiempo. Ya existe un proyecto que tiene media sanción del Senado, presentado por el senador Rubén Giustiniani del Frente Amplio Progresista, que logró media sanción, pero con una modificación en diputados. O sea que va a volver al Senado, pero que seguramente va a salir airioso, lo cual va a generar la posibilidad de que exista el Tribunal Federal finalmente en el Departamento General López. Y ligado precisamente al Tribunal Federal, es tema que está vinculado, es amigo del tema justicia, tema seguridad. Se va a seguir hablando, se sigue hablando en cada oportunidad que hay una conferencia de políticos. En este caso, Gabriel Real, secretario de Asuntos Legislativos, en ocasión de la visita del diputado nacional Carlos Favario, que precisamente hacía mención de que se iba a tratar en el día de ayer lo veíamos, lo del Juzgado Federal. Hace alusión al tema seguridad y también a la despenalización de la droga, como para terminar con el negocio. Sobre ese tema y sobre seguridad, Leonel Maximino en la conferencia también habló de tomar responsabilidades en cada ámbito y sobre todo apuntó al gobierno nacional. Además vamos a tener lo que fue la visita de la presidenta de la Unión Latinoamericana de Escritores, hablamos de Cristina de la Concha, que estuvo aquí en ocasión de la presentación del libro también de Hugo Barbero, el espectáculo Todo Tango, con un homenaje que se estuvo dando en la ciudad de Firmat y que vamos a tener el día de hoy, y además mucho más material. Lo que va a pasar el día viernes en la ciudad de Firmat, con la posibilidad de inscribirse para ser auxiliar de la policía y otros temas que estaremos recorriendo en el día de hoy con distintas informaciones que van surgiendo. Si no me equivoco, estamos terminando de procesar el material del torneo importante que se dio este fin de semana en la ciudad de Firmat de Pool, entre otras cosas, que tenemos mucho material que nos va quedando, porque en la semana, fue un día más corto, o un día menos, no estuvo el lunes, y se juntaron muchas notas. El lunes va a estar visitando la región un gobernador que va a venir con una comitiva de empresarios a visitar una metalúrgica muy importante del sur de Santa Fe para tratar de facilitar negocios. Vamos a estar comentando ese tema en el día de hoy. Bueno, aquí estamos en esta edición de jueves. Vamos a ver qué nos da el pronóstico del tiempo, ¿no? Después lo vamos a dar en el final porque hay una tormenta bastante importante que se está viniendo. 9, 6 minutos o 21 a 6 minutos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a Venado Tuerto. Lo planteábamos al inicio.
allí se está discutiendo la cuestión de la ordenanza tributaria que va a regir en el próximo tiempo. Vamos a escuchar a Germán Mastri, que hace un resumen de qué es lo que se discutió en torno a esta cuestión de la ordenanza tributaria. El Ejecutivo, o sea, la Intendencia de Venado Tuerto, envió un proyecto reclamando un 25% de aumento. El Consejo respondió autorizando solamente un 16% de aumento. Finalmente, desde el municipio dicen se venció el lapso para que se reglamentara esta cuestión, o sea que por falta de tratamiento lo que queda vigente es el proyecto original del Ejecutivo. Todo este debate lo explica Germán Mastri. El Ejecutivo manda una modificación a la tributaria que es una fórmula, primer tema. Las fórmulas son 3 variantes. La primera variante tiene que ver con el sueldo de la categoría 15, categoría municipal. La segunda variante tiene que ver con el valor de gasoil y la tercera variante tiene que ver con la modificación a la canasta básica familiar, INDE. Esas 3 variantes dan un número. Ese número daba el 24%. Eso es lo que manda el Ejecutivo. Cuando votamos esta ordenanza, yo no estaba, cuando lo votaron los concejales hace mucho tiempo, decían, vamos a hacer una fórmula para que el mecanismo sea transparente, para que los vaivenes de la política no modifiquen las cuestiones estructurales, para que haya más política de Estado y no política o politiquería. Lo que votaron los concejales hace 4 o 6 años, hoy los concejales de la oposición lo modificaron por una fórmula que no es la misma y para meter política dentro de politiquería, política partidaria, dentro de lo que debe ser una política de Estado con respecto a los ingresos. Vos decís esto por una cuestión de retasearle fondo a la municipalidad y por quedar una cuestión demagógica de que no querer aumento de impuestos, una cosa así. Sí, porque nosotros, porque los concejales habían dicho, muchos de los que están hoy, yo no estaba, muchos de los que hace más de 4 años que son concejales habían dicho que en esa fórmula estaba la garantía de la transparencia. Hoy, votando negativamente una fórmula, lo que hacen es embarrar una ordenanza que es netamente transparente y justa. Es más, nosotros, digamos, una locura que digamos, nos votamos el aumento del 24% los concejales. Entonces, nos damos el 24% por unanimidad, por supuesto, ¿eh? Nos damos el 24% para nosotros y para la ciudad no. Porque la municipalidad es la ciudad, no es Freire, no es los secretarios de Freire. La municipalidad somos todos los vecinos de la ciudad. Entonces, individualmente nos dimos un aumento del 24%, pero cuando hay que llevar para todos, vamos con un 16%. Muy interesante, muy inteligente el planteo de Mastri. Dice, cuando el aumento es solamente para el bolsillo de los concejales, es del 25% o del 24%. Cuando es para la municipalidad, que somos todos, es del 16%. Lo cierto que también todos somos los que pagamos el tributo. Pero muy interesante el planteo. Esto desató en la palabra del intendente Freire un enojo y declaraciones duras en el día de ayer que señalaban una suerte de intencionalidad política por parte del Consejo Deliberante de Venado, que en su mayoría es opositor, pero dirigida desde la conducción provincial, y Freire señaló a Bonfatti, gobernador de la provincia y dirigente casi máximo del Frente Progresista, y a Miguel del Cel, dirigente del PRO, y dijo, del Cel y Bonfatti quieren desestabilizarme en el gobierno de la municipalidad desde que soy presidente del PJ. Nosotros hablamos con César Merino, que es concejal del PRO ahí en Venado Tuerto, para que explicara qué le parecía a él esta cuestión planteada por Freire de esta supuesta intencionalidad para desestabilizarlo. No, yo creo que de ninguna manera, al menos desde nuestro sector, creo que del CEL esté preocupado o pensando en esto, y mucho menos
quitándonos la libertad que tenemos como concejales de legislar y de trabajar para nuestra ciudad. Creo que esto es parte de este proceso que está teniendo el desacostumbramiento de lo que era el Consejo hasta hace poco, cuando tenían una mayoría automática, donde el Consejo era un mero trámite, ¿no? Nosotros presentábamos minutas, no se contestaban, hacíamos requerimientos, no nos devolvían las cosas, o sea, donde era todo permanentemente usando la mayoría. Y bueno, ahora el escenario cambió. Estamos empezando a trabajar de otra forma, a tratar de tener un diálogo más constructivo, una forma de trabajar, a aportar y enriquecer cada una de las cosas que pasan por el Consejo, y evidentemente que esto no le gusta. Y empiezan a mostrar el viejo estilo verticalista que siempre tuvo este sector del justicialismo, donde partimos de la época que de Scott quería incendiar el Consejo, ahora a realmente atacarlo sin necesidad por ningún otro medio, porque creo que nosotros permanentemente estamos aportando ideas, aportando proyectos y sobre todas las cosas cuidando la gente, cuidando el bolsillo de la gente. Queremos hacer una administración más racional, queremos hacer una ciudad mirando al futuro, queremos modernizar un montón de cosas, y bueno, evidentemente que el intendente prioriza otras cosas, y bueno, va a tener que empezar a aprender a vivir en democracia, ¿no? Al diálogo, al consenso, que nosotros permanentemente lo estamos buscando. Obviamente que cuando en la búsqueda esa nos encontramos con un portazo, con otro portazo y demás, nosotros estamos tratando de llevar adelante los proyectos que se llega a un acuerdo con los distintos sectores que estamos trabajando aquí en el Consejo, con el radicalismo, con el socialismo, con el peronismo disidente, nosotros. Así que creo que va a tener que tomarse unas vacaciones, a lo mejor el intendente, para venir un poco más tranquilo. Finalmente vamos a escuchar la palabra de Germán Mastri respecto a esta relación de tensión entre el Consejo y la Intendencia. Creo que hay dos maneras de hacer política, que es la construcción y otra es poner palos en la rueda y trabar cuestiones que tienen que ver el Ejecutivo, que tienen que ver con el Ejecutivo, que no tiene que más que darle soluciones a la gente, y en esto el Consejo en las últimas sesiones fue un poco imprudente, digamos, se votó o votaron los concejales de la oposición la mayoría automática negativa. Entonces cada una de las cuestiones, los últimos mensajes del Ejecutivo fueron todos o modificados o denegados. Y creo simplemente que no suma para la ciudad, y creo que, digamos, no es algo que se debe perpetuar en el tiempo, porque si no hay crecimiento. La municipalidad es ejecutivo más legislativo. La ley orgánica marca esto de la provincia de Santa Fe. No podemos estar en contra del ejecutivo y del legislativo, porque indudablemente Venado Tuerto y los vecinos de Venado Tuerto lo van a sentir, ¿no? No va a ser bueno para nuestra ciudad. Una de las cosas interesantes de esta cuestión del programa que sale en Venado Tuerto, sale en Firmat y sale en todos los pueblos de la región, es la cuestión de analizar cuál es la postura de una fuerza política cuando es oficialismo y cuando es opositor. Es muy gracioso porque los mismos argumentos en Venado son sostenidos por los que acá son opositores y al revés. Y lo mismo se puede incorporar a la cuestión del... Porque, digamos, aquí el intendente es radical y allá es peronista, pero también respecto a la cuestión en la provincia, porque los mismos argumentos los plantea el socialismo cuando es gobierno en la provincia con respecto a la oposición. Y lo mismo en la nación. Digo, habría que tener una posición única cuando uno está en un pueblo, en el otro, o en un lugar del Estado y en otro. Eso es lo que hace que por ahí el habitante común no entienda mucho, ¿no? ¿Cuál es la historia? Bueno, está bueno que nosotros se lo marquemos.
Gabriel Real No sé si sirve para algo que se lo marquemos, pero para complicarle la vida. Bueno, no, ¿por qué? Para abrir un poco más los ojos. La gente es inteligente igualmente, ¿eh? No es tonta. Te decía, Gabriel Real, el secretario de Asuntos Legislativos, es PDP. Carlos Favario, es PDP, diputado nacional, estuvo en la ciudad de Firmat. Obviamente el tema de arriba de la mesa tiene que ver con la seguridad ligada a las drogas. Hizo referencia precisamente Gabriel Real en esta conferencia a, bueno, tema de seguridad en la provincia, lo que ha pasado con Toñoli, de qué manera se han manejado. Favario hacía una crítica importante, primero a los políticos en sí, y en segundo lugar una fuerte crítica al Frente Progresista, porque dice no ha convocado de manera amplia a todos los sectores que conforman el mismo, entre ellos el PDP. En este caso, Gabriel Real, que como dato más saliente hace hincapié nuevamente en el tema de la despenalización de la droga. Esta cuestión de la exposición de cuestiones que todos conocíamos y que algunos denunciaban y otros no denunciaban, pero que todos conocíamos, tiene que servir esta crisis con evidentemente una gran operación política mediática por un lado, tiene que servir para que, tomada la autocrítica, se den las crisis dan oportunidades. La oportunidad es, teniendo en claro absolutamente cómo son los problemas, quiénes son los actores, cuáles son los actores, que desgraciadamente para la sociedad en su conjunto están hoy en la misma situación que hace 3 meses o 6 meses antes de producirse los operativos, las detenciones y demás. Entonces la oportunidad es para despojarse del interés egoísta de querer lucrar políticamente con este tema, que no es ni más ni menos que el narcotráfico, y ponerse de acuerdo los partidos políticos en una política de Estado que tiene un montón de ribetes. No es que todo lo que hizo el Frente Progresista está mal, porque obviamente todo lo que significa tener los elementos necesarios, pertecho, combustible, más nombramiento de policías, formación de los policías es importante, pero también, evidentemente, hay que tomar algunas decisiones. Algunas cuestiones se pueden tomar desde el punto de vista de la administración de la seguridad, desde el Ministerio. En Junta de Seguridad de hace mucho tiempo, los vecinos venían y denunciaban cuánto y quién le pagaba a quién para poder vender la droga en Firmat. Vos has estado presente, hemos denunciado cuestiones. Algunos intereses corporativos salieron a decir, no, esto no puede ser así, no se generaliza acá. Acá no son todos los policías, no son todos los políticos. Estamos hablando de pensar en despenalizar, por ejemplo, el consumo de la marihuana, y no le tiene que horrorizar a nadie, porque por más que la querramos ocultar la realidad está. Y esos recursos, eso va a bajar el nivel de connivencia del delito, de los delincuentes, y todos los que tienen que reprimir el delito con la droga. Eso va a bajar porque va a dejar de ser negocio. El que actúa bien tiene que ser premiado institucionalmente, y el que actúa mal, esperemos, roguemos que esta justicia federal, que ha dejado mucho que desear en todo este tiempo, actúe en este tiempo, por lo menos en las causas que nos tocan de cerca, en este caso Villa Cañada y Firmat, como corresponden, que hagan lo que corresponde. Ante semejante etapa en los diarios y demás, al gobierno, al ministro de Seguridad no le quedaba otro camino, y el propio jefe de policía sí lo entendía, que correrse al costado, porque una persona puesta en un medio nacional, sospechado de connivencia con la drogadicción y con el narcotráfico, se le licuó todo el poder político. ¿A quién iba a poder comandar ese jefe? Independientemente de la justicia o de la injusticia de lo que pasó. De cualquier manera, es cierto, por sobre todas las cuestiones, la sensación de la gente es que la gente, el ciudadano no entiende nada. Esta es la realidad. Por eso que en estos temas, por eso somos críticos con la actitud que ha tomado la oposición, el Partido Justicialista. Estos son temas para donde los dirigentes políticos nos tenemos que dar un paso adelante y ayudar a que la gente pueda interpretar lo que está pasando. Si no, es río revuelto y cualquiera saca ventaja de cuestiones que no se pueden sacar. Bueno, vamos a tener para después, ahí lo veíamos a Gabriel Real en su posición respecto a este tema, vamos a ver después la palabra de Leonel Maximino, del intendente de la ciudad de Firmat, en este caso no solamente diciendo, bueno, no tenemos que hacer cargo cada uno en nuestro lugar, sino también enfocando hacia el gobierno nacional, pidiendo que se traten algunas leyes y otros temas que, bueno, no vamos a dejar ahí, no vamos a estar adelantando lo que va a estar diciendo Maximino. Y en el próximo bloque te voy a contar algo respecto a la reunión de Junta de Seguridad que se hizo el viernes pasado en Labor de Hoy. Recordamos a la gente... Nota que vamos a compartir, creo que en el día de mañana. Vamos a tener a Claudia Giacone, reiteramos a la gente que recién se suma y tiene que ver con el juzgado federal en Venado Tuerto, ¿no? Anoche se trató.
Sí, finalmente se aprobó, media sanción. Con alguna modificación. Sí, pero el Senado había enviado el proyecto habiéndolo aprobado. La modificación tenía que ver con quitar de la órbita, de la jurisdicción de este Tribunal Federal a Villa Constitución como departamento, a la ciudad de Villa Constitución, porque claro, quedaba más cerca a la gente de Villa Constitución, es más práctico Rosario o San Nicolás que no Venado Tuerto. Bien, ahí está. Bueno, lo vamos a tener en el día de hoy. Entre otras cosas, hacemos el primer corte. Vamos a estar teniendo novedades porque se están jugando las semifinales de la Liga Deportiva del Sur en lo que hace a inferiores, con la participación de equipos de la región. Ya hay un resultado a término de primer tiempo. Está jugando Argentino en la Villa en tercera, está jugando Firmate en cuarta en Alcorta. Lo hará después en Santa Teresa. Así que mientras nos vamos enterando, lo vamos contando en el aire, entre otras cosas que vamos a compartir en el día de hoy. Pausa y ya regresamos.